Buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy estoy con Rosicrea y vamos a hablar sobre los tartessos, los celtas y los íberos. Yo voy a hablaros de los tartessos. Parece ser que aparecieron por el año 1200 a.C. en torno al Golfo Tartésico, conocido por los romanos como Lacus Lingustinus, y se expandieron por las actuales provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Se dice que su sociedad estaba jerarquizada y gobernaban una serie de reyezuelos o jefes militares. Eran buenos en la metalurgia, sus yacimientos más conocidos son el Carambolo, con su famoso tesoro, la Liseda y Carmona. Se cree que su economía se basaba en el intercambio de metales con fenicios a cambio de tela, cerámica, orfebrería varias, perfume y aceite. Parece que también le enseñaron el torno alfarero, además de que adaptaron a su religión varios dioses fenicios como Baal, Melkar y Astartel. Hay muchas lagunas sobre quién eran. Hay teorías de que estos tartesos eran fenicios que llegaban del Próximo Oriente y se fusionaron con una cultura menos avanzada que había por la zona, aunque no está nada seguro. Parecen que tenían un alfabeto, el cual está en la estela de Bensafrim y tiene similitudes con el fenicio. Algunos asocian Tarcesos con la mítica Atlántida y que en el yacimiento de Canchorruano, en Badajoz, existe un grabado con un objeto circular que podría ser la representación de la Atlántida. De hecho, Platón describió a los tartesos como Atlántida. Otra leyenda es que fue un navegante fenicio llamado Melcar quien llegó al estrecho de Gibraltar y se instaló en la zona. Fundó la ciudad de Gadir, que es la actual Cádiz, un pequeño emporio comercial en una isla junto a la costa. Luego remontó el río Guadalquivir, donde fundó Hispali, ciudad que más tarde sería la actual Sevilla. Los tartesos empezaron a adorar a este Melcar como un semidios y más tarde se le asoció con Heracles y después con Hércules. Fue allí donde este personaje se enfrentó a Gerión para robarle su ganado. Allí sería donde se levantarían las columnas de Hércules. En honor a este personaje se levantó una enorme torre con su figura, el templo de Hércules gaditano, además de un enorme faro. Los tartesos tuvieron mucho contacto con los fenicios, cartagineses y sobre todo con los foceos, que eran los griegos, hasta que tras el reinado de su mitológico rey Marco Antonio, desaparecieron dejando poco rastro. El tesoro del Cadambolo, el bronce de Carriazo y poco más. La derrota griega en Alalia tuvo algo que ver, los cartagineses dejaron a los tartésicos sin suministro en ayuda griega. Es más, acabaron con ellos. Hacia el 1200 empezaron a llegar gente en barcos procedentes del este, eran los ya mencionados fenicios. Estos se establecieron en las costas montando sus característicos mantas y empezaron a hacer buenas migas con otras culturas que vivían por la costa mediterránea. Pronto estos fenicios comenzaron a fundar sus propias ciudades en las costas, las colonias más antiguas parece que Gadir, y su fundación ocurrió hacia el 800 a.C. Otras ciudades que fundaron eran Malaca, la actual Málaga, Sexi, la actual Almuñécar y Abdera, la actual Adra. Los siguientes visitantes en llegar y fundar colonias por la costa mediterránea fueron los griegos. En lo que hoy es Cataluña fundaron dos colonias, Emporium, que es Apuria, y Rode, que es Rosa. En la Comunidad Valenciana tenemos Emeresquepión y Acraleuque. También se habla de una ciudad llamada Mainaque, pero no se sabe dónde podría haber estado. Estos nos dejaron las monedas realizadas en secas de la península ibérica. Ahora va a seguir Rosicrea con los íberos y celtas. Yo soy Bosicrea y estamos aquí en el canal de nuestra querida Maripunto y vamos a continuar por donde la ha dejado ella, que son los íberos y los celtas. En cuanto a su cronología, podemos decir que son del año 1000 al 274 a.C. Resulta y acontece que hacia el año 1000 estos llegaron a través de las primeras invasiones de estos pueblos indoeuropeos. Hay mucho debate respecto a ello, puesto que no se sabe si fueron invasiones bélicas o más pacíficas y paulatinas. Lo que sí sabemos es que estos inmigrantes que llegaron fueron los celtas, que se extendieron por prácticamente toda la península, dejando solo libre la zona de Levante, la parte este y el sur. Con ellos trajeron consigo la metalurgia del hierro, o la siderurgia, la ganadería, puesto que muchas tribus no la conocían, y sobre todo
la incineración. En general, estos vivían en los castros, que eran poblados de casas con plantas redondas y a veces podían estar amuralladas. Parece que la cerámica y la agricultura, pues, era algo que no sabían. Sin embargo, estos fueron mayormente granjeros y pastores. En cuanto a su organización, fue tribal, seminómada y no dedicaban a desarrollar como tal una escritura. Por la zona de Navarra había un grupo de pueblos preindoeuropeos. Estos eran los vascones, que eran pastores de las montañas, los cuales hablaban una lengua llamada protoeuskera. Esta podía estar relacionada con el aquitano antiguo. Su origen es incierto. De hecho, se piensa que los vascones eran una tribu íbera, pero que sobrevivieron a las distintas conquistas. En cuanto a los íberos, estos también fueron pueblos preindoeuropeos, cuyo origen se desconoce. Uno dice que fueron gentes del norte de África y otros que eran autóctonos. La cuestión es que estos íberos se extendieron por toda la costa levantina, Valle del Ebro, Valle del Guadalquivir, zona interior de Andalucía y costa andaluza mediterránea. Estos se organizaron en ciudades elevadas en cerros que estaban amurallados, llamados por los romanos oppidum. Las casas tenían planta rectangular. En cuanto a la sociedad, en general estaba regida por una aristocracia guerrera, aunque por el sur parece que existían pequeñas monarquías de jefes locales, junto a alguna clase de asamblea y consejo aristócrata. Estos se dedicaban a la agricultura, de la tríada mediterránea, es decir, que era el cereal, la vid y el olivo. De ganadería, que era de vacas y de bueyes, pero sobre todo los caballos, que eran muy necesarios y requeridos para la guerra y cazar, que ésta seguía siendo una actividad muy importante. También se dedicaron a la minería, orfebrería, artesanía y textilería. Su religión era animista, puesto que veneraban a los toros, linces y buitres. Muchas de estas figuras se han encontrado en grutas que servían como santuarios o en templos de dentro de las ciudades. Su principal rito funerario era la cremación. Las cenizas se depositaban en urnas y se enterraban junto a un ajuar. Encima de la tumba podía construirse túmulos de piedra. Su tamaño dependía en función de la relevancia de esa persona. Un ejemplo sería la cama sepulcral de Toya, que está en Jaén. En Jaén se encuentra una de las ciudades más potentes de los íberos, de Laurentania. Era Cástulo. De allí era Ilmis de Cástulo, una famosa princesa que sería la esposa de quien sería más tarde Aníbal Barca. Los íberos eran tribus independientes. Tenemos a los oretanos, bastetanos, contesanos, edetanos. Había muchos conflictos externos. Destaca su clase guerrera, que practicaba la devotio, es decir, la total lealtad a su líder o caudillo, por el que darían su vida. Su arma, por excelencia, era la falcata. Gracias al contacto con otros pueblos, los íberos se convirtieron en muy buenos artesanos y artistas, como se ve en la Dama de Elche, la Dama de Baza, Bicha de Bazalote, Dama de Ibiza, que esa era también una representación de la diosa Tanit. Los fenicios fueron quienes enseñaron a estos íberos a avanzar el sistema de cultivo, como la irrigación, algo de la industria metalúrgica, navegación y construcción de barcos. De hecho, se cree que el Mazarrondo es íbero. Nos encontraríamos, en todo caso, ante el primer navío íbero de la historia. Por otra parte, los íberos desarrollaron la escritura. Se conocen tres tipos. El más común es el signario ibero, norodental, el cual está descifrado en el plomo de Ulastret. El signario ibero-occidental parece que está relacionado con el alfabeto tartésico, de hecho siendo esta la escritura más antigua. Y por otro lado teníamos el alfabeto greco-ibérico, que es una adaptación de la lengua íbera al alfabeto griego, y se escribía de izquierda a derecha, que es como lo haríamos nosotros de forma habitualmente. En cuanto al arte, fue un grupo escultórico de Porcuna, conjunto de Pajarillo y Leona de Nueva Cartella, en Córdoba. Sin embargo, en 572 a.C., la Fenicia de Tiro cayó en manos de Nabucodonosor II. Una de sus colonias era Cartago, en Túnez. Esta comenzó a prosperar, siendo incluso más poderosa que los fenicios y los griegos. Por otro lado, los celtas, es decir, los grupos indoeuropeos que se expandieron por todo el norte de la península, dando a origen a los galaicos, astures y los cántabros, estos vivían en poblados de tipo cantrese, es decir, castros, y por toda la cornisa cantábrica. Más al sur estarían los
los vaceos, que estaban asentados en el centro del valle del río Duero, y los carpetanos por la zona de Madrid y Toledo. También destacan los bretones. De esta gente son famosos los berracos, que eran unas estatuas de piedra que representaban diferentes animales, como cerdos, toros, jabalíes, vacas. Se piensa que también fueron levantados por alguna movida, por algún motivo religioso, o simplemente que servían para delimitar a algún territorio de pastoreo. Se encuentra sobre todo por la zona de Ávila, Zamora, Cáceres y Portugal. Sobre los lusitanos que habitaban en parte del centro portugués y parte del oeste de España, hay algunas dudas. Unos que eran celtas y otros que dicen que son autóctonos e indoeuropeos, pero que absorbieron algunas costumbres celtas. Por la zona de Zaragoza, Teruel y Cuenca encontraríamos los celtíberos, que era un conjunto de tribus íberas pero muy influenciadas por la cultura celta del norte. Las más importantes serían los ameicas, los veros, los titos, los verones y los lusones. Sus principales ciudades fueron Numancia y Segeda. Destaca La Hoya, en La Guardia, en Ávila. Fue una población fundada por el 1200 a.C. por la tribu de los verones. Tuvo una época de bastante auge, haciéndose relativamente grande, y se construyó una empalizada de unos 3 metros de altura. Se dice que estas ciudades eran gobernadas por una asamblea o consejo de ancianos. Parece ser que estos celtíberos desarrollaron una escritura, la cual podemos ver en los bronces de Potaubita, que se hallaron en Zaragoza. En cuanto al sur, es importante saber que cuando los artesanos desaparecieron, sus territorios fueron heredados por los turretanos, de los cuales no se sabe mucha cosa. Dos de sus últimos líderes fueron caudilleros guerreros, Istolacio y su hermano Inarte, quienes se enfrentaron al cartaginés Amílcar Barca, y eso al final pues acabaron muertos. Por otro lado, los vascones eran tribus que hablaban el protoeuskera, que era una lengua preindoeuropea o precelta, que parece que sobrevivió durante siglos y dio lugar a la actual euskera. No se sabe mucho del protoeuskera, puesto que no ha quedado ningún resto. Podría estar emparentado con el idioma aquitano del sur francés o ser un dialecto del íbero. Estos vivieron en el norte, en el oeste pirenaico y especialmente en la actual Navarra y parte del sur de Francia. Por lo tanto, el país vasco no estaba habitado por vascones, sino por tribus celtas o protoceltas. Parece ser que en la actual Vizcaya vivían los autrigones y en Guipúzcoa vivían los caristios y los bárdulos. Estos tres pueblos serían la cultura celta indoeuropea. La historia de los bárdulos será importante siglos más tarde, porque parece que hacia el año 500 después de Cristo los vascones fueron migrando a lo que es Euskadi, desplazando con ellos los bárdulos, caristios y austrigones, a quienes llamaron a todos de forma genérica como bárdulos. Su nuevo territorio entre Cantabria y Vizcaya sería llamado Bardulia y sería el origen de Castilla y el castellano, que luego están los jacetos que vivían por Jaca, que no se sabe muy bien si hablaban íbero o protoeuskera. Y ya sería por todo hasta el día de hoy. Espero que os haya gustado. ¡Saludos!